Nadie sabía quién había sido el último en vivir allí. La casa se alzaba al final del camino rural, entre árboles torcidos y maleza que se enroscaba en los muros como si intentara retenerla bajo tierra. Durante años había estado vacía, con las ventanas tapiadas y el techo hundido por la humedad. Pero siempre había alguien dispuesto a jurar que, al pasar de noche, veía luces encenderse detrás de los cristales rotos. El rumor empezó como todos, entre susurros. En la tienda del pueblo, en boca de los más viejos, decían que la casa perteneció a una mujer llamada Elena Vargas, una viuda que desapareció sin dejar rastro en 1964. Otros aseguraban que nunca se fue, que su cuerpo había quedado allí dentro, emparedado entre los muros. Pero lo cierto era que, cada vez que alguien se acercaba a esa casa, algo pasaba. Animales muertos en sombras, que se movían sin fuente de luz. Y lo peor de todo, la voz, una voz femenina, débil, lejana, que pedía ayuda desde dentro. Hasta que una noche, un grupo de jóvenes decidió entrar, solo por diversión, solo para demostrar que no había nada que temer. Cuando cruzaron el portón oxidado, el aire cambió. No era solo el olor a humedad o el polvo acumulado. Era como si el silencio mismo los observara. El suelo crujía bajo sus pasos, cada sonido amplificado, cada respiración, un eco que rebotaba en los pasillos. Apenas dieron el primer paso dentro, la puerta se cerró detrás de ellos con un golpe seco, y ninguna de las linternas volvió a encenderse. Al principio pensaron que el viento había cerrado la puerta. Uno de ellos, Marcos, golpeó el picaporte varias veces, pero no se movió. Tranquilos, dijo fingiendo calma. Debe haberse trabado. Los demás encendieron sus teléfonos para iluminarse, pero las pantallas parpadearon, y una a una se apagaron. Solo la linterna de Lucía resistió, proyectando un cono débil sobre el suelo cubierto de polvo. El silencio era absoluto en demasiado, como si el aire dentro de la casa no se atreviera a vibrar. Caminaron despacio, explorando el pasillo principal. Las paredes estaban cubiertas por papel tapiz desgarrado, y en algunos tramos podía verse madera ennegrecida, como si hubiese ardido desde adentro. Un olor ácido se filtraba entre las rendijas, algo entre flores podridas y metal. ¿Escuchan eso?, susurró Lucía. A nadie respondió, pero todos lo oyeron. Un sollozo, suave, apenas audible, proveniente del piso superior. Era la voz de una mujer lejana, triste. Subieron las escaleras con cuidado. Cada peldaño crujía como si se quejara de su peso. Cuando llegaron al descanso del segundo piso, vieron algo que los detuvo de golpe en la pared del pasillo. Había marcas de manos, pequeñas, como de un niño, pero hundidas en la pintura, como si hubiesen presionado la madera caliente. De repente, algo se movió al final del corredor. Una sombra, delgada, que cruzó de una habitación a otra. Lucía apuntó la linterna, pero no vio nada, solo una puerta entreabierta, y dentro, un leve parpadeo de luz. Marcos dio un paso adelante. «Debe haber alguien ahí», murmuró, y antes de que los demás pudieran detenerlo, empujó la puerta y entró. El resto esperó fuera. Escucharon su voz al principio, hablando bajo, intentando parecer valiente. Luego, silencio, y después, un sonido seco, como si algo hubiese caído. «Marcos», susurró Lucía, acercándose. Nadie respondió, solo la linterna de él, tirada en el suelo, girando lentamente sobre sí misma. Cuando Lucía la tomó, la luz iluminó fugazmente la pared. Allí, escrita con un trazo tembloroso, había una frase en letras oscuras, húmedas: «No la mires a los ojos». Lucía retrocedió, con el corazón golpeándole el pecho. La linterna temblaba en su mano, y cada respiración parecía retumbar en las paredes. Los otros dos, Julián y Sara, se acercaron, sin entender. «¿Qué pasa? ¿Dónde está Marcos?», preguntó Julián. Lucía señaló la habitación. «No lo sé. Entró ahí.
Y después, Eson Julián miró la frase escrita en la pared. Se inclinó un poco. Tocó el borde con los dedos y los retiró manchados. No era tinta, ni pintura, era sangre fresca. Antes de que pudieran decir algo más, un sonido los hizo girar. La puerta al fondo del pasillo se abrió sola, lenta, arrastrando un gemido largo de madera. De adentro salió un aire frío, denso, como si el invierno viviera encerrado allí. Lucía sintió que algo la observaba, no desde un punto fijo, sino desde todas partes: el pasillo, el techo, las sombras entre las rendijas del suelo. Una mirada invisible, antigua. Sara se adelantó, armándose de valor. «Debe ser una corriente», murmuró, pero al asomarse, la linterna alumbró un espejo grande al fondo del cuarto. El cristal estaba cubierto de polvo, excepto en el centro, donde se veía una forma borrosa en una silueta. Sara dio un paso más y alzó la luz. En el reflejo, detrás de ella, apareció el rostro de una mujer, pálido, con los ojos completamente negros y una sonrisa apenas dibujada. Sara se giró con un grito ahogado. No había nadie. El espejo se agrietó de golpe, soltando un sonido agudo que les atravesó los oídos. Y en los fragmentos, Lucía creyó ver algo moverse, una figura femenina que caminaba hacia ellos desde dentro del cristal. La linterna titiló. El aire se volvió más pesado, cargado de un olor a tierra húmeda y cabello quemado. Lucía dio un paso atrás, pero sus pies tocaron algo en la linterna de Marcos, aún encendida, apuntando hacia el suelo. La levantó. Amy lo vio. Marcos estaba debajo de la cama, con los ojos abiertos, fijos, el cuerpo rígido, sus manos extendidas hacia el borde, como si hubiera intentado arrastrarse fuera. Y en su frente, la misma frase escrita con sangre: «No la mires a los ojos». Lucía soltó un grito. El espejo se hizo añicos, y la habitación se llenó de un zumbido profundo, como si la casa respirara. Una voz, suave, casi un lamento, surgió del aire mismo: «Ayúdame». El aire se volvió tan denso que respirar dolía. El polvo se elevaba en espirales lentos, como si flotara en agua. Lucía no podía apartar la mirada del cuerpo de Marcos. Tenía la boca abierta, como si hubiera intentado gritar, pero de ella solo salía un hilo de sangre seca. Julián intentó moverlo, pero un crujido seco, profundo, resonó desde el suelo. La madera bajo sus pies se hundió apenas unos centímetros, como si algo se moviera por debajo. Sara temblaba, murmurando una oración que apenas recordaba. El zumbido en el aire se hizo más fuerte, y entre las sombras del espejo roto comenzó a formarse una silueta. Primero difusa, como humo. Luego, más clara, en una mujer con el cabello largo y oscuro, los pies descalzos, el vestido blanco manchado de tierra en Elena Vargas. Su rostro estaba inclinado hacia un lado, como si su cuello se hubiera roto. De sus labios salía el mismo murmullo que los había traído hasta allí: «Ayúdame, ayúdame a salir». Lucía retrocedió hasta chocar con la pared. El contacto con la madera la hizo estremecer. Estaba fría, húmeda, y se movía, como si latiera. Elena dio un paso adelante. Su piel parecía transparente, pero cada vez que hablaba, las luces de las linternas parpadeaban como si algo físico llenara el aire. «¿Quieren verme?», dijo la voz, más firme ahora. «Todos los que entran quieren verme». Sara sollozó. «Solo queremos irnos. Por favor. Por favor». Elena inclinó la cabeza, y por un segundo, sus ojos vacíos se llenaron de lágrimas negras. «No puedo dejarlos ir», susurró. Ya me miraron. El suelo se agrietó. De las rendijas empezó a salir una sombra espesa, líquida, que subía por las piernas de los tres jóvenes. Como raíces. Lucía gritó, pero la voz no salía. Intentó moverse, pero el aire parecía haber endurecido su cuerpo. Elena extendió la mano hacia ella. Los dedos, huesudos, temblaban, y su voz volvió a sonar, más cerca, más humana: «Sácame de aquí». Lucía, dominada por algo que no entendía, levantó su mano también. Las yemas de sus dedos casi tocaron los de Elena, cuando una corriente helada recorrió la habitación. Todas las sombras se comprimieron hacia el centro,
y la figura de Elena se quebró en un destello blanco, como un vidrio al romperse. El silencio fue absoluto, solo el sonido de algo que respiraba detrás de ellos el Lenton profundo. Lucía giró la linterna, y donde antes estaba la pared, ahora había un pasillo que no existía antes. Al final, una puerta entreabierta, y detrás de ella, la voz de Elena, más clara que nunca. Por fin la abriste. El pasillo parecía imposible. Lucía lo miró con el corazón desbocado. No recordaba haberlo visto antes. Y sin embargo, tenía la sensación de que siempre había estado ahí, esperando. El aire que salía de su interior olía a tierra húmeda, a flores muertas y a algo más, a carne vieja. «No entres», susurró Julián, tomándola del brazo. Pero Lucía no podía detenerse. Una voz dentro de su cabeza le repetía el mismo murmullo una y otra vez, con tono dulce, maternal. «Ven, hija mía. Solo quiero verte». Dio un paso. El suelo bajo sus pies no sonaba como madera, sino como barro. Las paredes estaban cubiertas de un papel tapiz distinto, más nuevo, como si ese pasillo perteneciera a otra época. Retratos antiguos colgaban a los lados, todos iguales, a mujeres, con el mismo rostro de Elena, en distintas edades. Y en el último cuadro, una figura sin rostro, con la misma ropa que Lucía llevaba puesta. «Esto no tiene sentido», balbuceó. Sara avanzó detrás de ella, aferrándose al hombro de Julián. Los tres llegaron a la puerta, al final del corredor. La manija era de bronce, tallada con un símbolo que se repetía por toda la casa, en un ojo dentro de un círculo. A Lucía la giró. El chirrido llenó el pasillo, y al abrir, una ráfaga de aire frío los envolvió. Dentro había una habitación pequeña, con las paredes cubiertas de espejos. Cientos de reflejos los rodeaban, multiplicándolos hasta el infinito. Pero en ninguno de ellos estaban los tres. Solo Lucía, y detrás de ella, Elena Vargas. El reflejo de la mujer sonreía. No movía la boca, pero su voz resonó desde todos los cristales a la vez. «La casa necesita un rostro nuevo». A Lucía retrocedió, tropezando con Julián. Pero el suelo se volvió blando, como si respirara. Los espejos comenzaron a temblar, a vibrar, y de su superficie empezó a salir una neblina oscura que olía a óxido y muerte. Elena salió de los reflejos, arrastrando el vestido, los pies sin tocar el suelo. Su rostro estaba lleno de grietas que brillaban con una luz interior. Al acercarse a Lucía, cada espejo mostraba una versión distinta de ella: niña, adulta, anciana, muerta, y todas la miraban con el mismo gesto de aceptación. Lucía sintió las lágrimas correrle por la cara. «¿Qué quieres de mí?», preguntó entre sollozos. Elena la miró con tristeza. «Nada que no me dieron a mí en solo un lugar, Anne». Y entonces la tomó de la mano. El cuerpo de Lucía se arqueó. La luz de las linternas explotó, y el aire se llenó de un grito que no fue de este mundo. Los espejos se quebraron todos al mismo tiempo, y en ese estallido de vidrio, la casa volvió al silencio. Cuando Julián y Sara abrieron los ojos, estaban de pie en el pasillo vacío. No había puerta, ni espejos, ni Lucía, solo una nueva fotografía en la pared. Una mujer con el rostro de Lucía, y la fecha grabada debajo: en 2025. El amanecer cayó sobre el pueblo, con una neblina espesa. El viento arrastraba hojas y polvo desde el camino viejo, y entre la bruma, la silueta de la casa de Elena Vargas se alzaba de nuevo, entera, imponente, como si el tiempo hubiera retrocedido. Las ventanas ya no estaban rotas, el portón oxidado, cerrado, y en la ventana del segundo piso, una luz tenue parpadeaba. Los vecinos fueron los primeros en notarlo. Una mujer que caminaba al amanecer juró haber visto una figura tras los vidrios, una joven con el cabello largo y oscuro que la observaba inmóvil. Otros dijeron que escucharon una voz, no gritos esta vez, sino una canción, Ansua, entrista. La noticia corrió por todo el pueblo. Habían pasado más de 60 años desde la desaparición de Elena Vargas, y nadie había visto esa casa encendida desde entonces.
Pero ahí estaban, vivan, esperando en esa noche. La policía fue al lugar. 2 agentes entraron. Uno de ellos, el más joven, llevaba una cámara encendida. Grabó el portón, el vestíbulo cubierto de polvo, las escaleras torcidas, y al final del pasillo el retrato, la imagen de una mujer de rostro familiar, cabello negro, ojos claros, una leve sonrisa. La placa de bronce debajo decía: Ann Lucía Vargas, 2025. El agente Mayo R. apagó la linterna. Debe ser una broma, murmuró, pero al alzar la vista, vio el reflejo del cuadro en un trozo de espejo colgado enfrente. Solo que en el reflejo, Lucía no sonreía y sus ojos se movieron. La grabación termina ahí. El último sonido es el golpe seco de la puerta cerrándose sola. Desde entonces, nadie volvió a entrar. Pero cada tanto, alguien asegura ver a una joven en la ventana. A veces parece mirar hacia el bosque, a veces hacia el camino, como si esperara que alguien se acerque para volver a abrir la puerta. Si algún día pasas por ese camino y ves una casa con una luz encendida, donde no debería haber nadie, no mires hacia la ventana. Suscríbete antes de que ella te vea primero.